Existe una secuencia icónica en el largometraje de Batman de 1966 que resume a la perfección la esencia de esa época. Imaginen al Caballero de la Noche colgando precariamente de un helicóptero, siendo mordido por un tiburón de plástico mientras intenta rociarlo con su infame spray repelente de escualos. Es una escena bizarra, fascinante y totalmente memorable, pero lo que vemos en pantalla es apenas la punta del iceberg de lo que ocurría realmente. El secreto mejor guardado es que, detrás de esa fachada de diversión y colores brillantes, el set de grabación era un auténtico infierno de caos y desorganización, diálogos inventados sobre la marcha que quedaron en la cinta final y acrobacias suicidas que enviaron a los protagonistas directamente a la sala de emergencias. Además de sustituciones dramáticas de actores, en el último segundo que tuvieron el potencial de alterar el curso de la historia del cine, desde un actor principal que casi se ahoga, hasta otro que obtuvo el papel por un anuncio de bebida chocolatada, e incluso un delfín que se convirtió en héroe inesperado. No se trataba simplemente de una cinta de superhéroes, fue una locura total, un desastre glorioso tanto delante como detrás de las cámaras. Prepárense para descubrir 20 secretos escandalosos y hechos insólitos que seguramente desconocían sobre la producción de Batman de 1966. La infame escena del depredador marino estuvo a punto de ser eliminada, y el peligro fue mucho más real de lo que parece. Ese ataque, filmado en las aguas del Océano Pacífico, utilizó un muñeco de goma, pero surgió un problema técnico ridículo. El tiburón no se adhería al traje. Según confesó Burt Ward en su escandalosa biografía, el equipo de producción tuvo que usar pegamento industrial para adherir el muñeco a la pierna de Adam West, y para aumentar el riesgo, Adam estuvo colgado sobre el mar abierto durante tomas interminables, expuesto a los elementos. Aunque supuestamente había redes de seguridad, West confesó tiempo después que temía que el tiburón falso no fuera la única amenaza acechando en el agua. Burt Ward estuvo literalmente a punto de volar en pedazos. Las piruetas de Robin, en la cinta de 1966, eran trampas mortales. Todo era dolorosamente auténtico. Con apenas 20 años, Ward hacía sus propias escenas de riesgo porque el presupuesto era demasiado tacaño para dobles. En su primer día, la puerta del batimóvil se abrió inesperadamente mientras iban a 145 kilómetros por hora en una curva cerrada. La fuerza centrífuga casi lo expulsa del vehículo hacia una muerte segura, y eso sin mencionar las explosiones que detonaban a destiempo. En una ocasión, su capa prendió fuego real, y otra vez, una viga de acero le impactó en la cara, causándole quemaduras de segundo grado por efectos especiales defectuosos. A pesar de convertirse en un cliente frecuente del hospital, Ward se negó obstinadamente a utilizar un especialista en acrobacias. No se trataba de actuar como un tipo rudo, declaró en una entrevista, sino que sentía que estaba luchando por sobrevivir a la experiencia de ser Batman. Increíblemente, Frank Sinatra movió cielo y tierra para ser el Joker. No es un rumor. La Voz de Oro quería vestir el traje púrpura. Adam West reveló que Sinatra llamó personalmente a los ejecutivos suplicando el papel. Estaba totalmente comprometido con la idea. Sin embargo, el rol ya pertenecía a César Romero, quien, en un acto de divismo, se negó a afeitarse el bigote, cubriéndolo torpemente con maquillaje blanco. El episodio piloto fue una catástrofe absoluta. Antes de ser un ícono pop, el proyecto estuvo al borde de la cancelación definitiva. Cuando la cadena ABC proyectó el piloto a finales de 1965 ante una audiencia de prueba, el resultado fue nefasto. Recibió una puntuación en los 40 altos, marcando el récord más bajo en la historia del canal. La gente simplemente no entendía el concepto. ¿Qué estaban viendo? ¿Era una comedia absurda, un show para niños pequeños o una sátira inteligente? La extraña combinación de humor inexpresivo, colores chillones y villanos teatrales confundió a todos. Un ejecutivo lo tildó de vergonzoso y raro. No obstante, el productor William Dozier no se amilanó y decidió apostar todo al estilo camp y exagerado. Orquestó una campaña masiva de marketing para explicarle al público que todo era una broma intencional, logrando que ABC diera luz verde. Cuando Batman finalmente debutó en enero de 1966, el impacto cultural fue nuclear. Los índices de audiencia explotaron, los juguetes desaparecieron de las estanterías, y el fracaso inminente se transformó en la legendaria Batmanía.
Una lesión de espalda de Julie Newmar alteró el destino de Catwoman para siempre en la franquicia. Newmar era la Catwoman definitiva y la adoración de los fans, pero brilló por su ausencia en la película de 1966. La versión oficial citó una lesión dorsal en otro trabajo, pero los chismes de pasillo sugerían fuertes desacuerdos contractuales y de dinero. Lee Meriwether, una antigua Miss América, fue contratada de urgencia apenas unas semanas antes de que las cámaras empezaran a rodar. Lejos de imitar a su predecesora, le dio un giro único, destacando especialmente en su alter ego, la periodista soviética Miss Kitka. La tensión sexual y la química que logró con Adam West dotaron al personaje de una complejidad emocional inédita. Se dice que cuando Newmar regresó para la segunda temporada, no estaba nada complacida con el éxito que había tenido su reemplazo temporal. Pese al drama, ambas actrices cimentaron el legado del personaje, mientras que Adam West logró el papel gracias a un simple comercial de leche. La realidad es que Adam West no figuraba ni de cerca como la primera opción del estudio para encarnar al murciélago. Todo cambió cuando el productor William Dozier lo vio por casualidad en un anuncio de Nestlé Kick imitando a un espía tipo James Bond. Su capacidad para entregar líneas ridículas con total seriedad era exactamente la pieza que faltaba en el rompecabezas del tono de la serie. Para confirmar, ABC hizo un casting final entre West y Lyle Waggoner, donde la interpretación solemne de West lo coronó como el Batman definitivo. Esto demuestra que, en ocasiones, basta con un simple anuncio comercial en el instante preciso para adjudicarte el papel que definirá tu carrera, incluyendo la capa y el antifaz. La sección encargada del atrezo se transformó en un verdadero manantial de ingenio e invención sin límites para resolver problemas. El largometraje del hombre murciélago ha pasado a la historia gracias a sus artilugios disparatados, desde el famoso aerosol contra escualos hasta escalerillas, sistemas de radar y hasta un curioso dispositivo para separar partículas de polvo. Gran parte de estos cachivaches fueron improvisados sobre la marcha, fruto de la colaboración espontánea entre los guionistas y los maestros del departamento de utilería. Ciertos inventos, tal como el repelente antitiburones, nacieron exclusivamente para darle una razón de ser a la aparición del baticóptero en la trama. Otros tantos fueron rescatados de depósitos aledaños, como el mencionado separador de polvo, que no era más que un viejo filtro industrial con una nueva capa de pintura. Pese a lo extravagante y ridículo que resultaban estos objetos, la actuación solemne de Adam West fue lo que realmente los elevó a la categoría de iconos culturales. Tal como el propio actor solía comentar, mientras más formalidad le imprimía a su personaje, más hilarante resultaba el efecto final para la audiencia. El rodaje se completó en un tiempo récord de apenas 28 días, logrando incorporar en la cinta de 1966 secuencias aéreas, luchas bajo el agua y decorados sumamente complejos. Resulta increíble pensar que todo ese material se capturó en menos de un mes de trabajo frenético y sin pausas. La productora tenía la urgencia de avivar la llama de la Batmanía durante el intervalo entre la primera y la segunda temporada del show televisivo. El grueso de la filmación tuvo lugar en los platós de la Fox, al tiempo que las unidades de segunda línea rodaban las escenas de alto riesgo en diversos exteriores de California. El cineasta Leslie H. Martinson trabajaba a un ritmo brutal, completando hasta 12 tomas diarias, mientras West y Ward alternaban entre la serie y el filme, corriendo de un escenario a otro sin descanso. Aquello fue un proceso extenuante para los actores, pero contra todo pronóstico, consiguieron plasmar una autenticidad mágica en el celuloide. Se trataba de una parodia mordaz de la verdadera tensión política vivida durante la época de la Guerra Fría. Detrás de esa fachada de colores vibrantes y actuaciones teatrales, la cinta de 1966 escondía una burla afilada hacia la geopolítica de su tiempo. La Organización Mundial Unida, clara sátira de la ONU, se retrata como una entidad pueril e ineficaz, donde los representantes continúan sus disputas absurdas, aún tras haber sido convertidos en polvo y devueltos a la vida. Las imitaciones vocales, caricaturescas, el robo de los proyectiles Polaris y las bromas sobre el desmedido poderío militar, junto con el sumergible insurgente comandado por el Pingüino, eran un reflejo cómico de los miedos auténticos ante la inestabilidad global de aquellos años. El comentario final del encapotado, anhelando que aquella amalgama de intelectos beneficiara a la humanidad,
constituía una crítica velada pero punzante a la diplomacia internacional. Las célebres exclamaciones de Robin, que siempre comenzaban con la palabra santo, tienen su origen en la literatura infantil clásica. Curiosamente, estas muletillas tan características del joven maravilla no provenían de las historietas originales, sino que brotaron de la mente creativa del escritor Lorenzo Semple Jr. Él tomó como referencia las novelas de aventuras de Tom Swift del siglo XX, famosas por utilizar interjecciones rimbombantes y dramáticas. A Semple le pareció que resultaría muy divertido dotar a Robin de ese tipo de salidas exageradas ante cualquier circunstancia, por trivial que fuera. Gracias a la entrega absoluta de Burt Ward al decirlas con seriedad, estas líneas se transformaron en uno de los sellos distintivos más recordados del héroe. Tiempo después, el propio Ward admitiría la verdad sobre su actuación. Su secreto era decirlas con total convicción, sin importar cuán absurdas sonaran. Y hablando de héroes, Adam West tuvo que lidiar con un delincuente de carne y hueso. Mucho después de haber colgado el traje, West protagonizó un episodio digno del Caballero de la Noche durante su estancia en Maui. Durante unas vacaciones a fines de los 70, presenció cómo un sujeto armado con un machete intimidaba a una pareja en la playa. Mientras todos se quedaban helados, West actuó por instinto. Agarró una tumbona cercana, la utilizó a modo de escudo improvisado para protegerse, y consiguió neutralizar y despojar de su arma al agresor, manteniéndolo bajo control hasta el arribo de las autoridades policiales. Al ser interrogado por la prensa sobre sus pensamientos en ese instante, contestó que no pensó, solo reaccionó, sugiriendo que tal vez el espíritu de Batman nunca lo abandonó. Durante ese breve momento surrealista, la frontera que separa la fantasía de la pantalla del heroísmo real se desvaneció por completo. Hablemos del sumergible del Pingüino. Aunque en la pantalla se veía imponente, la realidad tras bambalinas era un auténtico desastre logístico. Se trataba en realidad de una antigua nave de prácticas de la Armada, desmantelada por dentro y revestida con capas de fibra de vidrio. Carecía de un motor operativo y se mantenía a flote de manera bastante precaria gracias a unos flotadores escondidos bajo la estructura. Mientras filmaban en las aguas de la bahía de Santa Mónica, el fuerte oleaje estuvo a punto de volcar la embarcación en varias ocasiones. Un extra que hacía de esbirro se vio forzado a saltar al mar gélido para fijar una pieza suelta, y hubo un momento crítico en que casi colisionan con el batibote. El equipo técnico bromeaba posteriormente, asegurando que la amenaza más letal del villano no era su arsenal, sino aquella nave tan poco fiable. La frase Bon Voyage, Pussy fue totalmente espontánea durante la escena de la huida de Catwoman en el submarino. Batman le lanza su despedida, que ya es leyenda, aunque esas palabras específicas no figuraban en ninguna página del libreto original. De acuerdo con Adam West, la línea se le ocurrió al vuelo por pura diversión, sin sospechar siquiera que los editores la dejarían en el corte final. Ya fuera un doble sentido pícaro o simple humor absurdo, la audiencia la adoró y se volvió una de las citas predilectas de los fans por décadas. West solía reír al rememorar aquello, afirmando que, aunque Batman era todo un caballero, también poseía su propia chispa cómica. Sin duda, uno de los instantes más memorables y discutidos del film, a pesar de que tanto West como Ward detestaban profundamente sus disfraces. Los legendarios trajes del dúo dinámico son íconos de la cultura pop, pero llevarlos puestos era un auténtico infierno en vida. El atuendo de Adam West, tejido con una lana gruesa insoportable, incluía una capucha de goma tan apretada que lo asfixiaba. Él mismo la describió como una sauna portátil mortal. Por su parte, Burt Ward sufría aún más con una tela finísima y unos calzoncillos minúsculos que no lo protegían de nada. Terminaba las jornadas cubierto de raspones y moretones, usando el humor como único escudo. Llegó a confesar que habría sido igual si le hubieran pintado el traje sobre la piel desnuda. Pese al calvario físico, ambos continuaron rodando. Aunque las quejas y lamentos eran constantes entre corte y corte, ¿tenía glamour? En absoluto. Era heroico, a duras penas, pero el resultado visual fue, sin lugar a dudas, inolvidable para la historia. El escándalo estalló cuando Frank Gorshin estuvo a un paso de ser despedido y perder su legendario papel de Acertijo en la película por una guerra salarial. Con una nominación al Emmy bajo el brazo, el actor exigió un sueldo digno de su fama, pero los ejecutivos del estudio le cerraron la puerta en la cara rotundamente.
La tensión escaló tanto que los productores amenazaron seriamente con reemplazarlo por el comediante Richard Dawson para darle una lección de humildad. Aunque firmaron la paz en el último segundo, el rencor persistió en el set. Tiempo después, Gorshin faltó a varios episodios y trajeron a John Astin, cuyo desempeño dejó a los fanáticos con un sabor amargo. Su regreso posterior fue una fiesta, pero aquel drama destapó la olla de presión y las pésimas relaciones que existían entre el talento y la directiva. Todo esto ocurría mientras la marca Batman se volvía una mina de oro en mercadotecnia. Gorshin fue tajante al sentenciar: "El personaje del Acertijo me pertenece, es mío". El rodaje casi termina en tragedia real cuando el famoso baticóptero estuvo a punto de estrellarse con los actores a bordo. Grabar las secuencias aéreas con ese vehículo resultó ser una de las maniobras más arriesgadas y temerarias de toda la producción. Aquel aparato, tuneado con alas falsas y emblemas pesados, volaba fatal. Sobre el Océano Pacífico, una ráfaga de viento lo empujó peligrosamente, casi haciéndolo colisionar contra un muelle. Adam West, quien iba colgado de la escalerilla en pleno vuelo, confesó después: "Me sujetaba con una mano a la vida y con la otra me encomendaba a todos los santos". Lo más escalofriante es que no utilizaban dobles de riesgo para estas escenas suicidas. La seguridad era mínima. Era el propio West lidiando con un tiburón de plástico sobre el mar profundo. Después de ese susto mortal, la gerencia ordenó cortar de raíz tantas tomas en el aire. A pesar del pánico, consiguieron la toma y sobrevivieron para contarlo. Por otro lado, el estudio obligó a Burt Ward a seguir una dieta humillante. Justo antes de empezar a filmar, le soltaron a Ward que estaba demasiado robusto y que debía perder peso drásticamente si quería entrar en las mallas de Robin. Le impusieron un régimen de hambre draconiano basado en col, algo de carne magra y agua, bautizado cínicamente como la dieta del joven héroe. Ward solía decir entre risas que ingería más vegetales que un conejo de granja, pero la falta de nutrientes lo debilitó tanto que terminó desmayándose en plena acrobacia. Fue solo tras ese colapso físico que los productores entraron en razón y le permitieron comer como un ser humano normal. Sin embargo, para compensar, le apretaron todavía más el traje para marcar la figura. Ward admitiría luego: "El dolor en mi cara no era actuación, era real. Estaba famélico, dando saltos en leotardos y forzando una sonrisa. Robin salvaba el día, pero yo me sentía la víctima de todo aquello". Adam West se tomaba su papel con una solemnidad casi religiosa. Estaba convencido de que Batman solo funcionaba si se interpretaba con una seriedad sepulcral. Mientras el resto del mundo percibía el programa como una parodia colorida, él abordaba al Caballero de la Noche con un respeto absoluto y genuino. Llevaba esto al extremo. En apariciones públicas, se negaba rotundamente a romper el personaje o a ser visto sin la capa y la capucha puestas. Su filosofía era inamovible: Batman jamás debe reírse de la broma. Ese privilegio le corresponde únicamente a la audiencia que lo observa. Cuanto más solemne me ponía, más hilarante resultaba el efecto final, explicaba el actor sobre su curiosa técnica interpretativa. Esa rigidez fue el ancla perfecta ante la locura psicodélica del show, convirtiéndolo en el ojo del huracán dentro de esa tormenta de caos multicolor. Fue precisamente esa gravedad en la actuación de West el ingrediente secreto que otorgó a la serie su encanto inmortal y atemporal. No todo era color de rosa. Existía una fricción real y palpable entre Adam West y su compañero Burt Ward tras las cámaras. Aunque en pantalla eran uña y carne, en la realidad saltaban chispas. Ward, un veinteañero lleno de adrenalina, era imprudente y salvaje en las escenas de acción. West, rozando ya los 40 años, perdía la paciencia constantemente ante la inmadurez y los riesgos innecesarios que tomaba su coprotagonista. Ward revelaría más tarde que su sueldo era una miseria y su tiempo en pantalla muy escaso, caldo de cultivo para un gran resentimiento personal. Aquello que inició como una dinámica de maestro y aprendiz, pronto degeneró en una competencia de ego silenciosa pero feroz. Pese a querer matarse a veces, ambos fueron unos profesionales consumados y mantuvieron las apariencias ante sus admiradores. Décadas más tarde limaron asperezas y se reían del pasado, pero en aquel set, el dúo dinámico tuvo más guerras civiles de las que nadie imaginó. Increíblemente, el estudio estuvo a punto de borrar la icónica escena del delfín, hasta que la audiencia intervino para salvarla.
Se trata de uno de los instantes más surrealistas y extraños de la película de Batman de 1966. La secuencia muestra a un valiente delfín sacrificándose para bloquear un torpedo destinado a los héroes, con Robin elogiándolo solemnemente como un noble mamífero. Los directivos temieron que fuera el colmo del ridículo y quisieron cortarla, algo irónico en una cinta que incluía spray repelente de tiburones y submarinos explosivos. Sin embargo, en las proyecciones de prueba, la gente enloqueció. Las risas y aplausos ante la valentía absurda del animal fueron estruendosos. La clave fue que Adam West actuó la escena con una cara de póker total, elevando la comedia involuntaria a otro nivel. La escena se quedó en el corte final y pasó a ser un clásico de culto, demostrando que la verdadera magia de ese Batman residía en convertir lo ridículo en leyenda. Y es así como llegamos al desenlace de esta crónica repleta de anarquía, humor absurdo y la mística oculta tras el hombre murciélago. Aquella producción de 1966 fue un verdadero campo minado de percances, creatividad forzada y una dosis masiva de locura al estilo gótico. De todo este desastre, ¿qué detalle te escandalizó más? ¿Acaso fue la sustitución urgente de la actriz de Gatúbela, las frases inventadas sobre la marcha o las lesiones verídicas que soportó Burt Ward? Déjanos tu veredicto en la sección de comentarios y revienta el botón de me gusta si te apasionan los trapos sucios de las filmaciones de antaño. No te quedes con el chisme y comparte esto con ese amigo que vive y respira por las aventuras del Caballero de la Noche.